Sociólogo Patricio Carpio. Él es analista, director del programa doctoral en sostenibilidad territorial en la Universidad de Cuenca. Patricio, muy buenos días. Quisiéramos conocer sus comentarios y observaciones. ¿Cuándo han transcurrido ya 48 horas desde que se inició el proceso electoral en Ecuador y no hay certidumbre siquiera sobre quién ingresará primero? Muy probablemente será Noboa, pero con un puñado de votos. Le separan menos de 20.000 votos cuando se ha avanzado en algo más ya del 99% del escrutinio. ¿Qué lecturas le deja? Buenos días, Gustavo, Rosana, mucho gusto. Sí, gracias por la invitación. Ya se ha hablado bastante desde la perspectiva de los analistas y de mucha gente alrededor de los resultados de estas elecciones. Yo creo que hay un primer consenso que es, bueno, aparte de lo que usted ha señalado, que el Ecuador se ha pintado en la costa de azul y en la sierra de morado, en el oriente, norte azul y centro-sur morado, digamos, para graficar. Pero el consenso principal es que en estas elecciones se ha evidenciado el voto el antivoto, es decir, los anticorreístas, los antinovoístas. Eso es bastante interesante en la medida que hay que escudriñar ahí qué significa el voto anticorreísta y qué significa el voto antinovoísta. Eso me parece a mí bastante importante. Y yo creo que en esa lógica también juega mucho los medios de comunicación, las redes sociales, y juega mucho las lógicas populistas de las campañas electorales de los partidos y de los partidos políticos, ¿no? También habría que analizar, digamos, para dejarlo ahí suelto, el tema de la crisis, bueno, de los partidos políticos en general, pero la crisis de representación de la derecha, ¿no? Fíjese usted en este punto que tenemos que el Partido Social Cristiano, el Partido Creo, Construye y muchos otros como Suma, Amigo, Avanza y esos partidos pequeñitos, intrascendentes, no han logrado ubicar un líder significativo, hablo principalmente por el Partido Social Cristiano, y han tenido que irse a la cola de un candidato que es joven, que no tiene pues condiciones carismáticas ni la suficiente preparación como para dirigir el país. Si bien detrás de todo está el discurso del libre mercado, de la libertad económica, eso es lo que les junta, pero no más allá de que exista un liderazgo consistente. Ahora, en el tema de los volviendo a eso, el anticorreísmo, ante todo, si usted consulta con cualquier persona por qué vota por Noboa, es porque no quiere el retorno del correísmo. ¿Y qué significa el correísmo en ese imaginario ciudadano y popular? Pues corrupción, autoritarismo, egocentrismo, fundamentalmente de su líder, y la corrupción más o menos generalizada dentro del grupo de ese partido. Y el tema ahí es que sus líderes, tanto Correa como Glass, cada vez que opinan, abonan a fomentar el anticorreísmo, digamos. Ellos harían un grato favor al movimiento y a la candidatura de Luisa González si es que estuvieran alejados y en silencio. Ahora, el antinovoísmo, ¿a qué se refiere? El antinovoísmo se refiere fundamentalmente a la inercia del gobierno, a la poca gestión que se ha hecho alrededor de la obra pública, de la inversión pública, a la gestión nefasta alrededor de los apagones, a una gestión internacional más o menos sin sentido o
más bien sumisa a los intereses de Estados Unidos, como el tema con México. Entonces... está hablando usted en términos generales del desgaste del poder, que es una de las características que no existía en la elección anterior, en la de la muerte cruzada. Y quizás también valdría la pena añadir, Patricio, que se le ha visto también a Daniel Noboa como un mandatario autoritario que toma decisiones arbitrarias, que irrespeta la ley. Me atrevería incluso a decir que estas serían razones mayoritarias frente, por ejemplo, al tema de los cortes de luz, que mucha de la gente no le atribuía como responsable, ¿no? Sí, todos esos elementos, es decir... Claro, la primera cosa es que Noboa ahora, en apenas año y algo más, año y medio, ha demostrado incapacidad y por tanto perdió lo que dice Gustavo, la frescura de ser un candidato nuevo, innovador, y lo que nos ha mostrado es que representa claramente a los sectores empresariales y a la vieja oligarquía y no a lo que él señala demagógicamente como el nuevo Ecuador. Y claro, las actitudes absolutamente autoritarias y de abuso de poder en relación a la vicepresidenta y a los encargos semanales que ha hecho de la presidencia a una supuesta vicepresidenta, eso de alguna manera pasa factura, pues queda en el imaginario. Patricio, yo le preguntaría, cuando pensamos, por lo menos cuando pienso personalmente, hablando del top of mind que dicen los encuestadores, en autoritarismo y abuso del poder, a mí se me cruza la imagen del presidente Correa. Ahí hay un empate técnico en autoritarismo. Y bueno, el tema es que ahora tenemos un escenario, yo no diría de elegir el mal menor, porque en realidad los ecuatorianos han votado mayoritariamente por dos opciones que están ahí como decía, realmente es un empate técnico, casi no hay diferencia, y esto es único, es inédito, ¿no? Pero lo que no se ve, lo que no se discute, lo que no está sobre la mesa son los proyectos de desarrollo, digamos, los proyectos políticos que hay detrás. Pero yo creo que el pueblo de alguna manera y los votantes, no solo el pueblo, pues también tenemos que hablar de las élites y de las clases económicas, qué sé yo, de las cámaras, de la pequeña industria, del pequeño comercio, de todos esos sectores, tienen una idea alrededor de qué es lo que se viene con el uno y con el otro. Con Noboa... queda claro que la libertad económica del dejar hacer y del dejar pasar está a la orden del día y esos sectores, sobre todo los grandes empresarios, los agroexportadores, ven con más confianza. Pero esos electores no son tantos, entonces ahí viene el juego mediático y de las redes sociales para vender la idea de que la libertad económica y la libertad del libre mercado, digamos, el libre mercado, son opciones válidas para todos los ecuatorianos, ¿no? Por el otro lado, en cambio, se puede intuir que se repetirá el modelo que lo planteó en sus 10 años el correísmo con Correa a la cabeza, es decir, mayores controles sobre el mercado y digamos, un fortalecimiento del Estado, mayor inversión en obra pública y esos temas que ya sabemos, pero que fueron obnubilados por los temas de la construcción, por los temas de la corrupción y por la propia calidad de las obras que se generaron en ese periodo. Entonces,
cada bando, digamos, acá tiene sus pros y tiene sus contras. La ciudadanía, digamos, hablando generacionalmente, los boomers o los baby boomers, como se les denomina, la generación X, tiene memoria alrededor del correísmo. Las otras generaciones, incluida los centennials, por ejemplo, están puestos en su memoria o en su cabeza o en su mente o en su imaginario lo que las redes sociales y los medios de comunicación le ha ubicado. Hacerle ver que el correísmo es corrupción, autoritarismo y todo lo que se ha dicho ya como un hecho válido, como un hecho real, como un hecho histórico. Entonces, en los imaginarios hay como, digamos así, como bloques escritos en piedra, de tal forma que rasguñar votos a los otros bandos se hace muy difícil. Por tanto, queda libre ahí los votos de determinados candidatos. Por ejemplo, Leonidas Issa, tal vez Rabascal, aunque insignificantes, pero Leonidas Issa fundamentalmente hacia el lado de Luisa González, y todos los demás bajo cero que hay, y por supuesto Andrea González en su totalidad hacia el lado de Noboa. También habría que pensar en los nulos y blancos. Nulos y blancos que son numéricamente mucho más significativos. Exactamente, sí, son mucho más importantes, creo que alrededor del 6-8%. Entonces ahí depende de la estrategia comunicacional que tengamos, ¿no? Ese es lo importante, las estrategias, el diseño de la campaña que tengan unos y otros para, como digo, rasguñar esos votos y lograr completar un 5 o un 8% más de lo que ahora tienen. Muy difícil, pero eso va a marcar la diferencia. Ahora, Patricio, se viene ya la segunda vuelta electoral el 13 de abril. Si no me equivoco, la campaña arrancará el día 24 de marzo. Me parece que está de acuerdo al calendario electoral, pero quizás aquí la pregunta es ¿qué va a hacer el presidente de la República, Daniel Noboa, ya con estos resultados? ¿Ha quedado pendiente esa posibilidad o esa obligatoriedad de pedir o no licencia para la campaña electoral? La propia situación de la vicepresidenta Verónica Abad, que en estos días, ya creo que han pasado 48 horas de la disposición de la jueza Nubia Vera al presidente de que se autorice y se permita el ingreso de Verónica Abad a las instalaciones de la vicepresidencia, es decir, a su despacho. Digamos, estos resultados de esta primera vuelta electoral, creería yo, inesperados para Daniel Noboa, le obligarán a tomar otro tipo de decisiones ya en este tiempo que le resta al frente del gobierno al ser presidente candidato. Yo creo que el presidente está encerrado en el propio círculo que él mismo creó, está encerrado en un cuarto oscuro porque la salida que tenga de cualquier forma le va a afectar en términos electorales. El tema de la vicepresidenta. Lo que se dice, Patricio, es que está en un auténtico cuarto de guerra, en una mesa chica, tratando de elaborar un discurso para arrancar con esta segunda vuelta electoral, pero sin duda hay una alarma o hay alarmas encendidas en Carondelet. Uh-huh. Habíamos pensado también, Patricio, y aquí un poco conversábamos con Gustavo, habrá movimientos, por ejemplo, en el gabinete ministerial, el señor de la Gasca continuará al frente del Ministerio del Gobierno. Sí, hay tantas cosas que están ahí y seguramente habrán que mover las fichas. El tema fundamental es cómo cada acto que haga Correa genere un eco positivo en su campaña. Pero como digo, está encerrado, está complicado. En el caso de la vicepresidenta, si sigue con su lógica de fines de semana, eso tiene dos connotaciones fuertes para él. La una, que no va a poder desarrollar, si es que no lo hace y si va con
digamos, si es que hace campaña solo los fines de semana, está dando cancha al adversario, y si es que sigue incumpliendo la norma constitucional, también, es decir, y corre el riesgo de ser sancionado. Entonces ahí está sin salida. Por otro lado, si es que le da espacio a Verónica Abad, que al parecer ya con esa carta que envió pidiendo dándole todas las posibilidades a Noboa de que no le va a contradecir más o menos. Un llamado a la paz. Sí, no sabemos cuál sería la actitud, pero sería como que en la lógica caprichosa que tiene este joven presidente, sería como haber perdido frente a la vicepresidenta. Yo ese segundo escenario no creo que ocurra, así que no sé realmente qué en estos días podremos ver. Pero el presidente Noboa debería tranquilizarse porque realmente ha ganado. El estar primero en las elecciones, que seguramente terminará así, aunque sea por medio punto, y el haber tenido mayoría en la asamblea, sin duda es un triunfo para alguien que para un partido que hace año y medio ni siquiera estaba en el imaginario, a no ser por esos dos grandes hechos que ocurrieron con el fallecimiento de Villavicencio y una actuación más o menos consistente en el debate. Esa expectativa que se encargó de divulgar ADN. Como estrategia, claro, para tratar de ganar en la primera vuelta, ahora le está pasando factura. Noboa, efectivamente, y coincido totalmente con usted, aunque la diferencia es de solamente 0,2% al momento, va, claro, a terminar primero, pero no ha podido explotar ese triunfo de primera vuelta. Más bien, de alguna manera, adquirió matices de perdedor. Ese es su problema, pues el mismo hecho de no presentarse a sus seguidores y a la televisión nacional, mostrando que ha ganado efectivamente, es que es sobredimensionarse, hay un sobredimensionamiento, pensar que se podía ganar en primera vuelta. Eso me parecía a mí siempre un poco demasiadamente ambicioso pensar aquello, ¿no? Y ahora, pues, yo creo que el punto central de la campaña, aparte de las bailantas y de los TikToks, yo creo que hay que retomar el viejo modelo de hacer política, en la medida utilizando medios modernos, efectivamente, pero creo que hay que explicarle al país qué es lo que se va a hacer, porque hay una cosa que hay que considerar, Gustavo y Rosana y público que nos escucha. Yo creo que lo que hay es que gerenciar la crisis, hay que demostrar cómo se gerencia una crisis. No es un país que está en bonanza, entonces hay que demostrarle cómo salimos de los grandes problemas que tiene el país, como el tema de la inseguridad, la pobreza, el tema del desempleo, el tema de la inserción en mercados internacionales desde una perspectiva soberana, etcétera, ¿no? El tema de la educación y de la salud. Entonces, esos temas que son cruciales para el desarrollo de un país deben ser puestos sobre la mesa y decirnos a los ecuatorianos cómo, aunque sea bailando en TikTok, pero diciendo, a ver, la inseguridad se combate así. Entonces, esa lógica de gerenciar la crisis y de presentar alternativas para salir de ella, creo que quien lo maneje mejor podría estar canalizando ese saldo de votos que quedan pendientes. Patricio, el tiempo se nos va agotando y no quisiera dejar de tratar con usted por su profesión como sociólogo,
por su experticia en sostenibilidad territorial en Ecuador, de hacer un análisis de cómo se da ese voto regional. Y para esto quisiera ponerle dos escenarios como ejemplo, el uno de la costa, otro de la sierra. Está allí Manabí. En Manabí, cierto es que de alguna manera tiene ascendencia manabita, la candidata a la presidencia de la República. Ella es de Quito, pero se autodeclara como una manabita, pues vivió algunos años allá. En Manabí obtiene una de las votaciones más altas, además de que representa muchísimos votos Manabí por su tamaño, por su electorado. 63% obtiene Luisa González. Y el otro escenario, el de la sierra, quizá lo graficaríamos de mejor manera en la provincia de La Suay, que la conocemos tan íntimamente, una provincia que desde la época de Monseñor Luis Alberto Luna Tobar se hizo una provincia progresista con voto de izquierda. Hoy ha dado el triunfo con un cómodo 45,9%, 46% a Daniel Noboa, más o cercano a unos, serían 7 puntos, 8 puntos por encima de Luisa González. Su análisis sobre este voto regional. Yo creo que aquí, Gustavo, juega muchísimo el tema de los medios de comunicación y de las redes sociales. Juega eso, pero asentado o combinado con las lógicas populistas. O sea, la demagogia y el populismo calan en un alto segmento de la población. Y la costa tradicionalmente ha sido más proclive o, digamos, es más vulnerable a esas dinámicas sociopolíticas, que lo que hacen es borrar los pasados inmediatos, y ocurre que cada determinado tiempo, cada 4 años, digamos, inauguramos nuevos Ecuadores. Ahí hay una lucha en la memoria. Y entonces, en esa vulnerabilidad que existe cultural entre los pueblos de la sierra y de la costa es más, en la costa entra más rápido esa demagogia, y olvidamos inmediatamente o casi inmediatamente el pasado, y parece que no hubiera ocurrido nada y seguimos en esa lógica. Y queda de todas maneras circulando que en el pasado estuvimos mejor, y entonces se aboga por esa candidatura de Luisa González y del correísmo. Me parece que por ahí es el presidente Correa, digamos, con sus afirmaciones y con sus intervenciones, posiblemente consolida el voto ya duro que tiene el correísmo desde hace rato, que son 20-25%, pero pone en inestabilidad a ese otro porcentaje y pone en stand-by a los que podrían acercarse. Entonces, y a mí me parece que el populismo y la demagogia, digamos, de las campañas pega muchísimo en la costa. En la sierra la gente es mucho más conservadora, mucho más tranquila, digamos, en sus imaginarios, en sus comportamientos, y esperaría más estabilidad alrededor del gobierno de Noboa. Eso más o menos personalmente me explica el por qué, siendo unas votaciones anteriores más de centro-izquierda, ahora se han votado hacia la derecha, ¿no? Es el temor de las convulsiones que puede generar el correísmo y la búsqueda de estabilidad alrededor de Noboa, aunque no se reflexiona mucho sobre la inercia que ha tenido este gobierno y la ausencia de políticas para salir de la crisis en la que estamos, y más bien ahondarlas, porque los datos muestran que el desempleo y los indicadores de pobreza han crecido muchísimo respecto al año anterior, ¿no? Entonces, esos imaginarios, esos comportamientos culturales
me parece que tienen incidencia efectiva en el voto ciudadano. Ahora, Patricio, hay muchísima expectativa respecto de lo que pueda decidir Pachacutic, lo que pueda decidir la CONAIE respecto de la segunda vuelta electoral. Le escuchamos unas primeras declaraciones a Leonidas Issa, quien se ha ubicado en el tercer lugar con el 5,29% de la votación total en el ámbito nacional, y él había dicho que no van a endosar votos a nadie, que hay que tener paciencia, que ellos primero se van a reunir, se van a sentar a conversar, pero como decía, hay mucha expectativa de lo que podría resolver Pachacutic y la CONAIE, que ellos toman decisiones comunitarias desde las bases. En todo caso, no sería Leonidas Issa quien tome solo esta decisión. ¿Cuál es tu apreciación al respecto? Antes Patricio, escuchemos parte de las declaraciones de Leonidas Issa. Como señalaba Rosana, Pachacutic, con una votación pequeña, porque es pequeña, algo más de un 5% a nivel nacional, adquiere una enorme preponderancia con esos asambleístas, alrededor de 8 que tendrá, si no son 8 ya confirmados, en la Asamblea Nacional, y también sobre el tema el endoso al voto, que sabemos que los votos no son endosables, pero se encuentra Ecuador a la expectativa de qué es lo que dice cada candidato. Escuchemos parte de lo que dijo Leonidas Issa y volvemos con usted con una salida final. Y listo, me dirán, oiga, pero señor Issa, usted va a definir en segunda vuelta. No va a definir el señor Issa, va a definir el poder político colectivo. Así que van a tener que esperar. Nuestra decisión va a ser decidida colectivamente. Y le vamos a demostrar en este país, no es como siempre han puesto, pero señor Issa, no señores, nosotros decidimos colectivamente, y este país finalmente va a entender que en esta sociedad va a conjugar la democracia comunitaria, la democracia directa y la democracia representativa. En este país la democracia comunitaria va a tener su peso firme, contundente en este proceso. Queridos hermanos, ahí le dejamos. Su comentario final, Patricio. Sí, yo conozco de cerca, porque he vivido muchísimo en el ámbito del movimiento social, popular, comunitario, indígena. Conozco muy de cerca la democracia comunitaria. Eso va a implicar que, digamos así, para graficar, desde las comunidades de Xiña, Chunasana, en Nabón, se reúnen y van tomando decisiones, y eso ocurre en cientos de comunidades, en miles de comunidades alrededor de la Sierra del Oriente, y las comunas ancestrales de la costa se entran a discutir qué es lo que van a hacer. Yo diría, y en esto sí voy a botar unas cartas así como arriesgándome, yo creo que las comunidades van a plantearle a su Consejo de Gobierno y por tanto a Issa que la condición sustancial, fundamental para apoyarle a la candidatura de Luisa González es determinados compromisos. El principal compromiso que entiendo que se planteará es alrededor del extractivismo, es decir, un compromiso de no continuar con procesos mineros en territorios sensibles ambientalmente y territorios indígenas. Yo creo que ese va a ser el primer punto. Habrán otros adicionales alrededor de la economía, de la cultura, de la plurinacionalidad, pero recuerde que el levantamiento del año 22, el movimiento indígena planteó, no me recuerdo cuántos puntos exactamente al gobierno de Lazo, ninguno se cumplió. Yo creo que el movimiento indígena va a revivir esa agenda y lo va a plantear a Luisa González, y dependiendo de las respuestas serias, compromisos firmados o algo así, el movimiento indígena optará por Luisa González. Y claro, ¿considera usted que se superará desde el indigenismo el maltrato que tuvieron en la fase final del correísmo? Gustavo, no le escucho. ¿Me escucha? A ver si me escucha. Sí, le preguntaba si es que cree que se superará desde el indigenismo el maltrato evidente que tuvieron en la fase final del correísmo.
Eso habría que ver. No es lo mismo Luisa González que Rafael Correa. Puede hacer que Luisa González tenga mayor tino en el trato a los movimientos sociales. Ella va a entrar siempre, y todo gobierno va a entrar siempre con una presión que es el del lado, si es que ganara las elecciones, por cierto, el lado de los sectores de la derecha oligárquica y de la gran empresa, presiones muy fuertes, y desde la embajada norteamericana, y por el otro lado de las organizaciones sociales. Si las organizaciones sociales y el movimiento popular tienen mayor consistencia, coherencia y ejercen el poder ciudadano, podrían de alguna manera hacer un seguimiento, un monitoreo a esos compromisos, pero no sabemos qué es cómo evolucionará. Tradicionalmente, desde Lucio Gutiérrez, que subió al poder con el apoyo del movimiento indígena, el movimiento indígena ha sido traicionado. Pero yo creo que de esas lecciones ellos deben aprender a moverse en términos de control social, control popular y movilización en los momentos en que correspondan. Bien. Muchísimas gracias por su análisis y su presencia en esta mañana, sociólogo Carpio. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. El sociólogo Patricio Carpio es analista, director del programa doctoral en sostenibilidad territorial de la Universidad de Cuenca.